Señor les bendiga, hermanos. Pues estamos un domingo más, un día del Señor más, juntos en este lugar y con el propósito de alabarle y adorarle a Él. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues ya nos hemos dado la bienvenida, hemos saludado unos a otros, hemos dado testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, le hemos cantado a Él, le hemos dado gracias. Bueno, también alabar al Señor y adorar a Dios es estar dispuestos a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, buscarla en Él, en la Escritura, poner atención, poder concentrarnos y hacer a un lado todo tropiezo que pueda distraernos del mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Recordemos que el día del Señor es el día grande de Él, Él es el que debe ser festejado y celebrado. Así es que estamos aquí para la gloria y honra de Él, y Él nos llama a negarnos a nosotros mismos, y una de las cosas que pueden estarnos estorbando tal vez sea el calor, el calorcito, ¿verdad? O no sé, ¿qué cosa hay en tu mente, hermano? Toda cosa que es tropiezo hay que desecharla y hay que tomar y mirar lo bueno, darle gracias a Dios por ello. Y también orar por el hermano que estás viendo cosas malas o cosas que te tropiezan. Pero sea como sea, debemos recordar que el Señor nos ha amado y nos ha perdonado, y así nos llama a amarnos y perdonarnos nosotros mismos, soportarnos como Él mismo nos soporta. Amén, hermano. Que esta mañana el Señor hable a nuestros corazones a través de esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Que Él sea reverenciado con una actitud dispuesta, con un corazón sincero, buscando el rostro de Dios juntos en su palabra. Pues continuamos con nuestro estudio a Colosenses. Pablo a Colosenses, y estamos en el capítulo 3, en los finales del capítulo 3 y en los umbrales del capítulo 4, versículos 3, 25 y 4:1 son los que vamos a estar meditando el día de hoy. Y con eso estaremos concluyendo pues el pasaje en nuestro bosquejo que tenía que ver con las cuestiones prácticas, después de haber estudiado el capítulo 1 y 2, haber estudiado lo que Pablo nos dice sobre la preeminencia de Cristo en todas las cosas. Capítulo 3 decíamos, debe haber un cambio en nuestro corazón al entender estas verdades, el cual nos va a mover a relacionarnos de una manera distinta a como nos movíamos antes en el mundo. Ahora, siguiendo los preceptos de Dios, siguiendo el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, tratando de vivir ahora bajo estas perspectivas, viviendo correctamente en las relaciones. Hemos visto los matrimonios transformados, versículo 18 al 19, las familias transformadas, versículo 20 al 21, y estamos por concluir el día de hoy, trabajos transformados, versículo 22 al 4:1. Estuvimos viendo la semana pasada sobre los versículos 23 y 24, el consejo del Señor para nosotros. A la luz de lo que hemos estado estudiando y concluimos la semana pasada en el versículo 24, dice el Señor, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que estuvimos viendo, que si nosotros vivíamos bajo los preceptos del Señor y seguíamos sus mandamientos, entonces recibiríamos la recompensa de parte de Dios. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y recibiremos esas pago por todas las cosas que hayamos hecho en esta vida, sean buenas o sean malas. Y el versículo 25 nos presenta un contraste de lo que nos presenta el 24. En el 24 nos habla de la recompensa, y en el versículo 25 dice Pablo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y aunque en el versículo 24 podemos ver claramente que el que va a juzgar es el Señor,
las obras de cada uno, las intenciones del corazón. En el versículo 25, ¿quién va a juzgar estas cosas? Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo se estará refiriendo a un tribunal terrenal, o hace énfasis también en el tribunal mismo de Cristo, que así como somos juzgados para recibir las coronas, las recompensas, también seremos juzgados para recibir por lo malo que hayamos hecho. Pues cuando nos fijamos en el contexto del versículo, para empezar podemos darnos cuenta que es Dios mismo quien va a juzgar estas intenciones. ¿Por qué? Porque termina el versículo 25, dice, porque no hay acepción de personas. En este juicio no va a haber acepción de personas. ¿Puede un juicio terrenal no haber acepción de personas? A través de la historia hemos aprendido en cosas sobre juicios donde hubo parcialidad, donde hubo favoritismos, donde hubo acepción de personas. ¿Qué significa la palabra acepción de personas? En sí es tener un favoritismo o parcialidad. Y esto lo vemos a través de la historia, como le digo, en la humanidad se ha dado casos. Y también dentro del pueblo de Dios se nos presenta un caso donde el Señor juzga, pues, y reclama a su mismo pueblo de haber sido parcial o tener favoritismo. Malaquías 2:9, vamos a esta palabra. Malaquías 2:9. Así dice el Señor: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Contrario al juicio del hombre o a los juzgados terrenales, tenemos el juicio de Dios, el tribunal de Cristo, donde un día compareceremos, y aún el trono blanco, ¿verdad?, que nos habla el Apocalipsis, que Dios mismo compareceremos ante Él y juzgará nuestros corazones, nuestras vidas, lo que ya hemos hecho. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 10:17 acerca del carácter de nuestro Dios. Deuteronomio 10:17. Dice la Escritura: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Este es nuestro Dios, que juzga las cosas con imparcialidad, sin hacer acepción de personas. Un Dios justo, el cual dará a cada uno según lo que hayamos hecho. Y esa es una verdad, como Dios creador y nosotros criaturas compareceremos un día ante Él. Pues entonces, el mismo Señor que está juzgando en el versículo 24, que va a dar recompensas, es el mismo Señor que va a castigar al siervo injusto. Es el tribunal de Dios. Ahora, este versículo 25 está al final del capítulo 3. ¿Significará esto que solamente es para los esclavos, para los siervos? Si se fijan, en el versículo 22 empieza el consejo o el mandamiento de Pablo y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y de ahí empieza la declaración. Y en el capítulo 4 empieza, y parece que ahora va todo lo que ha dicho hasta el versículo 25 corresponde solamente a los siervos o esclavos, porque en el capítulo 4 versículo 1 empieza ahora con la declaración: amos, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así a simple vista parecería, ¿verdad?, que
que es para los siervos, solamente este juicio que va a ser. Pero si nos fijamos pues en cómo termina el versículo 25, dice que el Señor no hace acepción de personas. Si nos vamos al pasaje paralelo que está en Efesios 6:9, nos da un poquito más de luz y de comprensión, donde podemos apoyarnos en la palabra de Dios, que será el juicio tanto para los esclavos o siervos como para los amos o los patrones. El versículo 9 concluye en Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Se fijan? La declaración para Él no hay acepción de personas termina después de haber dado también el mandamiento a los amos. Así pues, nuestro Señor no hace acepción de personas y todos compareceremos ante Él un día, creyentes y no creyentes, esclavos o amos, pobres o ricos, altos o bajos, grandes o pequeños, de todo, como leemos en Apocalipsis, compareceremos ante el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija a través de este estudio de estos dos versículos y ver pues lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Padre Santo, Señor, nos humillamos ante tu presencia esta mañana, declarando, Señor, tu grandeza y tu poder, tu santidad, Señor. También reconocemos nuestra bajeza y nuestro pecado, y te pedimos perdón por él, Señor. Descansando, Señor, en tu palabra, que es fiel y verdadera, clamamos por tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Abra nuestra mente, nuestro corazón, y nos ayude a comprender, Señor, tu palabra este día, conocer tu carácter, entender tu mandamiento, tu precepto. Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos a asimilarlo, a atesorarlo en lo profundo de nuestro corazón y que pueda ser usado por tu Santo Espíritu en el tiempo propicio, Señor, ante la tentación o ante la prueba. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, versículo 25, más el que hace injusticia, dice la primera parte. ¿Qué es hacer injusticia? ¿Quién es el que hace injusticia? ¿Qué será esto? ¿A qué se referirá? Del versículo 22 al 24 nos viene diciendo la voluntad de Dios. Ahora Pablo la da a los hombres. Y es algo que anteriormente no se conocía exactamente cuál era la voluntad de Dios en esto, o había sido revelada desde antes, pero a través de la historia, como habíamos comentado en sermones pasados, el oscurantismo ahogó la palabra de Dios, la diluyó, la distorsionó, y cuando el Señor Jesucristo llega, nos trae luz a la palabra, nos trae comprensión en cuanto a los mandamientos de la Escritura. Y Pablo también, cuando es enviado por Cristo como apóstol, nos trae iluminación para comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a los esclavos y a los amos, y les está dando las ordenanzas. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el versículo 1 del capítulo 4, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahí está el mandamiento del Señor para los hombres, sean esclavos o sean amos. Hacer esto, cumplir sus mandamientos, es hacer lo justo, porque viene de Dios. Él es Dios justo y es bueno, y nos pide que hagamos eso. Y no solamente estos deberes, que son los deberes que tienen que ver en la relación amo y esclavo, sino también Dios ha dado la ley moral a través de Moisés en los 10 mandamientos. O sea, no solamente hacer estas cosas, que respaldan al final de cuentas el carácter moral que debe de tener toda persona creyente, buscar hacer la voluntad de Dios,
Y en esto está involucrado también aquellas cosas justas, como no robar, no matar, no mentir, ¿verdad? Todo lo que los 10 mandamientos, la ley moral nos dice. Entonces, el que hace injusticia es el que no obra de acuerdo a la palabra del Señor. Es lo contrario de obedecer al Señor. Esta palabra, más el que hace injusticia, se encuentra también exactamente en el verbo griego, en Filemón, versículo 18. Vamos a ir ahí. Filemón está antes de Hebreos. Y el versículo 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta palabra viene siendo, este párrafo donde dice, si en algo te dañó, se hizo, obró injusticia, si te perjudicó, dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Que por cierto, haciendo un comentario, la carta, como hemos estudiado, es la carta de Pablo a Filemón, donde es llevada por Onésimo. Cuando Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado en Roma, conoció a un esclavo llamado Onésimo, el cual al compartirle la palabra del Señor fue transformado por ella para la gloria de Dios, y Onésimo, siendo un esclavo, vino a ser creyente del Señor. Ahora, al conocer las verdades de Cristo enseñadas por Pablo, Pablo lo manda a Filemón con una carta de presentación escrita por él mismo, que es la carta a Filemón, donde pues le pide a Filemón que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, bueno, sí como esclavo, porque su estado civil o cívico viene siendo el de un esclavo, pero más que un esclavo, que lo reciba como un hermano en Cristo, como un hermano en Cristo. Y curiosamente no es que, imagínense, ¿no? Onésimo escapó del cuidado de la casa de Filemón porque había cometido agravio contra él. Y como esclavo huyó de la disciplina a la que sería objeto. Tal vez robo, dicen los comentaristas, pero al ser regresado por parte de Pablo, parecería como que Onésimo se escaparía del juicio, o se escaparía de la disciplina de parte que ocasionarían sus actos, ¿no? Que fue robarle precisamente a Filemón o cometerle un agravio. Y como hemos mencionado y como hemos visto en muchas películas, la disciplina a los esclavos por motivo de infracción, por robo o cualquier otra cosa, aún por los detalles más insignificantes, era una disciplina bastante cruel y bastante fuerte. Entonces parecería pues que Onésimo se saldría bien librado de todo esto, que a todo dar, ya la deuda está pagada, porque le dice Pablo, ¿no? En el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Realmente no es que la deuda de Onésimo fuera perdonada o cancelada, sino que Pablo la asume como propia y dice, si algo te perjudicó, yo te pagaré. Y realmente Filemón se encontraba en una situación difícil, porque tenía que dar un ejemplo de lo que sucedía cuando un esclavo infraccionaba pues la ley del amo o las reglas del amo. Si no lo hacía, era casi seguro que los esclavos, al ver que se salieran con la suya, iban a proceder tal vez de la misma manera. Pues hay que buscar a Pablo y convertirnos a Cristo, tal vez sería el pensamiento de ellos. Pero no, ¿verdad? Pablo deja ver claro en esta carta a Colosenses, cuando declara en el versículo 25, como estamos leyendo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y tal vez Onésimo no recibiría la justicia, lo que se merecía, o la injusticia que se merecía por parte de Filemón,
pero Pablo estaba diciendo, un día va a comparecer ante el Rey de Reyes, ante el Amo de Amos, y va a recibir su justa retribución. No es algo ligero el pecado, las consecuencias del pecado. Dios nos perdona ciertamente, pero las consecuencias están, y es algo que vamos a ver a continuación. Dos principios importantes en este versículo podemos aprender. Basado en la primera parte, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Vemos aquí dos verbos, hacer, más el que hace, y el otro verbo, recibir la injusticia que hiciere. Otra vez hacer. El verbo hacer se repite dos veces, y el verbo recibir. El verbo hacer es el detonador y el recibir es la consecuencia de este acto. El verbo recibir, del griego, de ahí podemos sacar este principio de retribución. Tu actuar va a detonar una reacción, la cual vas a ser objeto de ella de acuerdo a lo que hiciste, sea bueno o sea mal. O sea, tus hechos tienen repercusiones no solamente en esta vida, sino también eternas. Tal vez en esta vida pagaremos las consecuencias de nuestro pecado, pero un día seguro el Señor nos juzgará por los actos que hagamos. Y vamos a ver estos principios. Este principio retribución, el principio de la retribución viene de este verbo que es recibir. La palabra que se usa aquí del griego es una derivación del verbo comiso, que significa recibir pago, recibir lo que uno se merece. Tenemos unos ejemplos donde se usa también esta misma palabra en 2 de Corintios 5:10. Vamos a ir a este pasaje. 2 de Corintios 5:10. Así dice el Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, ahí está la palabra, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí está precisamente Pablo mencionándonos el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal donde todos los creyentes compareceremos para recibir del Señor las recompensas, las cosas el resultado de nuestras obras. Y aunque ciertamente el creyente no es el aspecto de la salvación, porque él ya es salvo, pero sí para recibir las coronas correspondientes a tus obras. Y los pecados y las cosas malas, podríamos decir, ¿qué pasa con el creyente? ¿No va a pagar? También va a pagar. Imagínense, un día compareciendo ante el Señor, con tu cara, para empezar, cuando comparezcamos ante el Señor, si el Señor ahorita en este momento viniera a este lugar, hermano, ¿qué harías? ¿Qué harías ante su presencia? ¿Correrías a Él con gozo o te esconderías debido a tu pecado? ¿Cuál es tu situación ante el Señor en este momento? Y Pablo nos manda que estemos despiertos, ¿verdad? Porque el Señor viene como ladrón en la noche, que estemos alertas. ¿Cómo estamos? Ahora, ¿cómo estaremos en aquel día con el Señor ante el tribunal de Cristo? Y es algo tremendo las implicaciones que esto tiene, porque ciertamente compareceremos ante Él, y pues la salvación ya está, es del Señor, somos salvos. Pero ¿de qué entonces que tenemos licencia para pecar? ¿Podemos hacer cualquier cosa que al cabo el Señor nos perdona? Hermano, el Señor, dice Apocalipsis, que viene en caballo blanco y que sus ojos como fuego. Tremendo, porque cuando comparezcamos ante Él, Él te va a mirar a los ojos. Y aquellas cosas con las que tú te quieras comparecer ante Él pretendiendo que eran cosas buenas para su gloria, el Señor las va a traer a la luz y va a sacar el verdadero motivo de tu corazón de aquellas cosas que hiciste. Y esto es más que suficiente para el creyente sufrir la vergüenza de ser expuesta públicamente las cosas, los pecados que cometiste. Nos decíamos creyentes y obedientes de la palabra de Dios, y serán sacadas a la luz todas las cosas. Cosa fuerte el juicio del Señor y la retribución de Él.
También lo encontramos esta palabra en Efesios 6:8, que es el pasaje paralelo. Efesios 6:8 nos dice la palabra del Señor: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La retribución, recibiremos de parte de Dios el justo pago de las cosas que hagamos. También se encuentra en Hebreos 10:36. Estamos viendo este principio de retribución, y en la carta del autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, nos dice, encontramos este verbo de nuevo: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta palabra como obtengáis, obtener, recibir, es la misma palabra de la que estamos hablando. Y aquí está hablando el autor de Hebreos de recibir la promesa, las promesas de Dios. También está en Hebreos capítulo 11, versículo 13, la misma palabra. Por la fe también la misma Sara, 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El verbo es sin haber recibido lo prometido. Aunque ellos en esta parte de la Escritura nos habla y está hablando de las promesas, por fe creyeron al Señor, caminaron en el Señor y no vieron el cumplimiento de la promesa, la tierra prometida y aún las bendiciones espirituales de parte del Señor, de que un día estaremos y estaríamos juntos. También está en 1 de Pedro 5:4, este mismo verbo. 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ese es el verbo, la corona incorruptible de gloria. Pedro está hablando sobre la corona incorruptible. Entonces, hermanos, este verbo puede ser usado puede referirse positivamente a recibir recompensa o negativamente a recibir la retribución de las cosas malas que hagamos. Entonces, es importante entender pues que en la Escritura nos enseña no solamente que recibiremos de Dios el galardón y las recompensas como cristianos, sino que también recibiremos, y nos habla la Escritura, acerca del castigo y la retribución de nuestros actos, nuestras cosas malas, que cuando nosotras fallamos a la palabra del Señor. Cuando estudiamos el Descubra Uno, nos presenta a Jesucristo como nuestro Salvador y es atrayente. Y esto es algo grandioso, entender que la salvación viene de Dios y que la salvación es un regalo de parte de Dios y que esta se llevó a cabo por medio de la obra redentora de nuestro Jesucristo. A todos nos gusta esto y nos agrada. Pero luego en el Descubra 2 se nos presenta a Jesucristo como el Señor, el Rey, el soberano, el amo a quien hay que obedecer. Ciertamente nos dio libertad del pecado y por ende también libertad de los hombres, pero ahora debemos vivir bajo el señorío de Cristo. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse, porque entonces el Señor nos manda a vivir bajo sus preceptos y muchas veces nosotros en nuestra sabiduría podríamos pensar, o a veces llegamos a decirle: Señor, yo creo que te equivocaste en eso, me parece que es mejor hacerlo de esta manera. Y entonces antes vivíamos a nuestra manera, ahora somos llamados a vivir a la manera del Señor, pero nos cuesta trabajo obedecerlo, porque somos jalados, somos desviados por nuestra misma naturaleza que está pidiendo aquellas cosas que conoció y que le agradaban. Que a todo dar, ya somos salvos. Somos salvos y podemos cometer el pecado que sea.
licencia para pecar. Al cabo que somos salvos no por obras, somos salvos por la gracia de Dios y no importan nuestras obras. Hermano, si el pensamiento de un creyente es ese, entonces un foco rojo debería prenderse en su cerebro y entender que ese no es el pensamiento de un creyente, porque el pensamiento del creyente es el pensamiento de agradar a Cristo, a su Salvador y a su Señor. Y es un pensamiento que pone el Espíritu Santo que mora en él, de vivir ahora bajo los parámetros de Cristo, los parámetros de Dios, y no seguir los deseos de la carne. No es licencia para pecar que se le da al creyente, porque el creyente, aunque ya es salvo por la gracia y no por obras, no es llamado a la santificación, o sea, a vivir justamente, haciendo los mandamientos del Señor, y no las obras injustas, que es la desobediencia. La santidad es el llamado a todo creyente. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nuestros actos tienen pues consecuencias, sean buenas o sean malas. Gálatas 6, 7 al 10. Así dice el Señor. Gálatas 6, 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es hacer el bien? Es hacer pues los mandamientos que el Señor nos da. A su tiempo, en el tiempo del juicio del Señor, el Señor dará a cada quien las recompensas. En su tiempo segaremos, obtendremos el pago por las cosas que hicimos para la gloria de Dios, sabiendo que del Señor, pues, no es vano el trabajo para el Señor. Y nos dice todavía Pablo, si no desmayamos, si nos mantenemos firmes en el camino de la obediencia. El versículo 8 nos señala, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? Es lo que precisamente nos está hablando Pablo en un capítulo anterior, cuando nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Cuando sembramos para la carne, es precisamente hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, lo que esta carne nos llama, lo que nos pide. Contrario a eso está obedecer la voz del Espíritu, la voz de Dios, los mandamientos que el Señor nos ha dado. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Andamos en el Espíritu? ¿Cómo vives tu día, mi hermano? ¿Estás cumpliendo lo que el versículo, y si más específicamente vamos a meditar un poquito en el área del trabajo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo eres como amo en tu trabajo? ¿Siguiendo los mandamientos del Señor que hemos estado meditando? ¿O estás cayendo en el versículo 25? Lo que dice el versículo 25. Andar en la carne vendría a ser hacer injusticia, porque haces las cosas que Dios no manda, haces las cosas que tú quieres.
Pero andar en el Espíritu significaría obedecer al Espíritu, obedecer los mandamientos de Dios, que en el área del trabajo se nos habla desde el versículo 22, pues para los empleados o esclavos hasta el 24, y para los amos el versículo 1 del capítulo 4. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Si no en esta vida, hermano, el Señor nos perdona ciertamente cuando fallamos. Venimos a Él y le pedimos perdón. Si no en esta vida, será en el más allá, allá con el Señor. Pero una cosa es segura, lo que nos dice en Números 32, 23. Vean esta porción de la Escritura. Números 32, 23. Y esto es algo que le está diciendo el Señor a su pueblo. Y nosotros somos pueblo del Señor. Números 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Nuestras obras tienen consecuencias aquí en esta vida y también en el más allá, en la eternidad. Entonces sería importante meditar en este principio de retribución del cual nos habla la Escritura, que Dios va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero también al meditar que es el juicio de Dios, sabemos que el juicio de Dios es una retribución justa. Dios es justo, y esto debería ser un estímulo para todo creyente, el buscar la santidad en su vida, el buscar obedecer los mandamientos, el entender que cada día es un día de batalla. Por un lado, la carne jalándonos a satisfacer nuestros deseos, y por otro lado, el Espíritu del Señor redarguyéndonos, animándonos, guiándonos hacia la obediencia al Padre. Parece que no pasa nada, parece que no hay Dios, dice el incrédulo, pero un día el Señor juzgará todas las cosas y no hará acepción de personas, como vamos a ver el siguiente. Pero también para el creyente es un consuelo saber que Dios es justo y va a dar a cada quien de acuerdo a sus obras. Es un consuelo para nosotros cuando se nos llama dejarle a Dios la venganza, cuando somos atacados, por nuestros adversarios, por aquellos que se oponen y que nos lastiman a veces injustamente, o que somos causa de un agravio. Déjame a mí la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es un consuelo el saber que no va a salir sin castigo o sin retribución. El Señor va a dar ese castigo, y hay que dejarle al Señor eso. Y es muy fácil exaltarnos y querer buscar la justicia por nuestras propias manos. Que el Señor nos ayude a mantenernos pues enfocados en este principio de retribución del cual nos habla la Escritura, sabiendo que aunque salvos somos llamados a ser santos y un día daremos cuenta al Señor. Otro principio que vemos aquí, y tiene que ver con la parte última del versículo 25, es cuando declara Pablo: porque no hay acepción de personas. Y ese principio es la imparcialidad. No hay acepción de personas. El principio anterior, el principio de retribución, se aplica a todos los hombres sin excepción. No importa su posición social, no importa si es rico, si es pobre, si es amo, si es esclavo, como decíamos ahorita. No importa cualquier situación. El Señor no hace acepción de personas. Muchas veces el esclavo más humilde podría justificar sus actos, tal vez, como lo que vemos en la idiosincrasia del indio mexicano. Cuando el patrón, el español, abusaba de él, el indio por debajo le robaba. Y podría decir el indio: pues es que no me da lo que merezco, o me quitó aquella cosa injustamente. Y entonces podría justificar sus actos ante la injusticia a la cual es objeto. Pero el esclavo más humilde no debe pensar que las injusticias que tiene que soportar
son justificación de alguna manera de sus propias acciones malas. O sea, no importa lo que estés padeciendo, no importa lo que estés sufriendo. ¿Te agravian? ¿Te ofenden? Entonces por eso tú, me hizo aquel día, el día, aquella cosa y nadie me ve, voy a hacer esto porque me lo debía. No debemos pensar así. Realmente debemos dejarle al Señor la venganza en todo caso. Él va a pagar. Y no debemos pensar que podemos justificar nuestros actos. Ni tampoco el amo más eminente o el rico más poderoso no debe pensar que esa posición, aunque no hay un hombre el cual lo ajuste a él no debe pensar que se va a salir con la suya, porque un día va a ser expuesto a la retribución divina, al justo juicio de Dios, al justo juicio de Dios. Y aunque pareciera que se va a salir con la suya, no es cierto. El Señor va a dar de acuerdo a las obras de cada quien. Entonces, nadie puede escapar al juicio de Dios, ni la insignificancia social del pobre, ni el prestigio social del rico. Y eso lo vemos más claramente en Efesios 6:9. Dice la Escritura, Efesios 6:9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El Señor de ellos, ¿de quién? De los esclavos. Y el Señor vuestro, el Señor de los amos, es un mismo Señor. Y Él no hace acepción de personas. Entonces, no puede escapar al juicio de Dios. No hay favoritismos para Dios. No cuenta lo social, ni lo cultural o las riquezas, sino lo que Dios cuenta es la vida moral del creyente o de las personas. El carácter moral. ¿Has cumplido la ley moral? La ley de Dios, lo que Dios te dice. Bueno, entonces, gloria a Dios, estás santificándote porque estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿No la has cumplido? Pues entonces espera la justa retribución del Señor. No hay favoritos, ni pobres, ni ricos, ni grandes, ni pequeños. A través de los años se pensaba que el ser rico era una situación favorable por parte de Dios. Si eras rico es que Dios te bendecía y estabas bien. Como vemos en la Escritura, en los casos de Abraham, los casos de Job, de David, de Salomón, tantos de los hombres de Dios. Y parecería, pues, cuando leemos Job, que si estás en abundancia y riqueza, estás dentro del favor de Dios. Pero ¿qué pasó con Job? El Señor, ¿verdad?, trajo prueba a su vida, lo despojó de todo y seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no era el estatus social ni las riquezas realmente lo que manifiesta el favor de Dios o la bendición de parte de Dios. Porque también en el Nuevo Testamento, a la luz del Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que padecen, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estos? ¿Los ricos? No, son los pobres. Y parecería entonces que la pobreza tendría favoritismo Dios de los pobres también, contrariamente, ¿verdad? Pero no, Dios no hace acepción de personas, ni tiene favoritos. El favorito del Señor es el hijo obediente, que tiene que ver con las cosas que hace de acuerdo a la voluntad de Dios en todo caso, ¿no? Si el Señor dice, el que se gloríese en esto, en conocerme, en entenderme, y podríamos decir, y en obedecerme, ¿no? En obedecerme, porque al final de cuentas es la obediencia. Entonces, como decíamos, el pecado, la injusticia ajena, no justifica nuestro pecado o nuestra injusticia. Aunque padezcamos, somos llamados a dejarle al Señor la venganza. Él va a obrar y no tomar justicia por nuestras propias
manos, porque muchas veces podemos caer en abuso de autoridad o poder ser parcial y entonces mirar las cosas inclinadas a mi favor. Nuestro Señor es imparcial. Podemos ver ejemplos en cuanto a la salvación. Hechos 10, 34 y 35. Hechos 10, 34 y 35. Nuestro Señor es imparcial en cuanto a la salvación. Dice la Escritura: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En el contexto de este versículo es cuando Pedro va y visita a Cornelio, ¿verdad? Y ve que la salvación también alcanza, la salvación de Dios también alcanza a los gentiles, no nada más al pueblo judío. Dios no hace acepción de personas. También lo vemos en Romanos 10, 12 y 13. En cuanto a la salvación, Dios no hace acepción de personas. Romanos 10, versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor, sea judío, sea gentil, y conocemos que la iglesia de Dios, lo llamado de Dios, está conformada tanto por judíos como por gentiles. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que una persona sea salvo? Nos lo dice la Escritura claramente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pablo continúa diciendo ahí en Romanos: pero ¿cómo van a invocar a quien no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les hable? La importancia de conocer al Señor, al Salvador, su obra redentora, para poder descansar en ella. Y el Señor no hace excepción de personas, como también está en Romanos capítulo 2, cuando nos habla tal vez de conocer pues el plan de salvación, porque dice el Señor, capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y hasta ahí, ¿verdad? Podríamos seguir leyendo todo el capítulo y entender que el Señor no hace excepción de personas. Los que conocieron la ley van a ser juzgados con la ley del Señor, y los que no conocieron la ley también van a ser juzgados sin haber conocido la ley, sin la ley misma. Pero Pablo habla y dice que su conciencia
los acusará o los defenderá. El Señor no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Pero también podemos ver en la Escritura que tampoco el Señor hace acepción de personas en lo que tiene que ver con la retribución y el juicio. Y es lo que acabamos de leer ahorita. Romanos 2, 9 al 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor dará a cada quien de acuerdo a nuestras obras. Seamos creyentes, inconversos, seamos judíos, gentiles, ricos, pobres, todo. Por eso el día del juicio no habrá distinciones tampoco sociales, es lo que nos enseña Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes van a estar queriendo escapar de la ira del Cordero? Dice, reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. No nomás ellos, sino también los siervos, y todo siervo y todo libre van a tratar de esconderse del justo juicio de Dios, pero no va a poder ser así. Entonces tenemos estos dos principios en la Escritura. La retribución, Dios va a dar, va a pagar de acuerdo a tus actos. Y también la imparcialidad, Él no hace acepción de personas. Todos vamos a comparecer ante el Señor. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como creyentes ante estas verdades entonces, hermano? Cada día será importante estar pendientes, estar alerta, estar despiertos, estar ubicados quiénes somos, estar verdaderamente dando un buen testimonio de la vida de Cristo en nosotros, o sigamos viviendo despilfarradamente. Ciertamente nos arreglamos físicamente para salir a la calle, pero ¿te estás arreglando espiritualmente antes de salir? ¿Sabes a qué vas? Eso es algo importante que deberíamos de tener en cuenta todo creyente, estar ubicado, consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para terminar, versículo 1 del capítulo 4. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pues continuamos y vemos aquí, al igual que en las otras dos grupos de relaciones, esposo-esposa, padre-hijo, había este principio de obligaciones recíprocas. Entonces hemos visto que a la esposa no le resultará opresiva ni injusta la sumisión a su marido cuando este marido se sacrifica sus propios intereses y trabaja abnegadamente por amor a ella. Las obligaciones para el esposo, las obligaciones para la esposa. Y entonces ahí se compensa uno con la otra y es posible llevarla a cabo. ¿O qué del padre y del hijo? Al hijo no le resultará tan difícil obedecer a sus padres, que es el mandamiento a los hijos, si los padres le comunican su amor y su comprensión a los hijos, que es el mandamiento de los padres hacia los hijos. Hay que tener amor y comprensión de quiénes son ellos. Pues, ¿qué pasa entonces ahora con el tercer grupo, entre esclavos y amos? Realmente no es sorprendente, o no sorprendió a nadie, que Pablo enseñara las obligaciones de los esclavos hacia sus amos, según lo que hemos visto en los versículos 22 a 25. ¿Por qué? Porque los esclavos están llamados o eran objeto como utensilios de ser usados, de ser controlados sin ninguna libertad y sin ningún derecho.
entonces se les decía lo que los esclavos debían hacer ante el mandamiento de los amos. Pero la cosa se pone tremenda o difícil, o vaya, viene y rompe con todos los parámetros de aquella sociedad, cuando ahora Pablo le da el mandamiento a los amos en cuanto al trato con los esclavos. Épale, que no es mi esclavo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Esa era la perspectiva en aquel tiempo de la esclavitud, del amo contra el esclavo. Y Pablo viene y les dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahora podría aparecer y decir el amo: pues soy justo, estoy siendo justo, es mío, hago lo que yo quiero, eso es justicia. ¿Será que Pablo les está hablando de la justicia de los hombres? No, les está hablando de la justicia de Dios, lo que Dios manda. Dios manda, amos, que seas justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, no hagas como a ti te parece, sino haz conforme a lo que Dios establece que debe ser en las relaciones. Porque el esclavo, aunque estaba denigrado y considerado casi a la par que un animal, realmente porta la imagen del Creador. Es un ser humano hecho a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Entonces él también es digno del respeto y del amor hacia él. Pablo no está diciendo que los dejaran libres o que ya no los mandaran a hacer cosas, sino que lo que está diciendo pues es que sean justos y rectos ante él. Esto fue un llamado a revolucionar la sociedad, sino que realmente fue una transformación en cuanto a la perspectiva del amo para ver a los esclavos, viéndolos ahora ya no como animales, sino viéndolos como personas que eran dignas pues de recibir también una justa retribución por sus hechos. Y fue tan revolucionario esta enseñanza de Pablo que a la postre vendría a traer pues la anulación de la esclavitud. ¿Por qué? Porque poco a poco fue ganando terreno el cristianismo y la perspectiva de ver a los hombres estos esclavos pues como personas y no tanto como animales. Se dirige a ellos como amos, pues les dice amos. Y como en la carta de Filemón, cuando le dice: recibe a Onésimo ya no como esclavo, más como un esclavo, sino como un hermano. Era llamado a verlo más allá de eso. Pero cuando le dice amos, también respeta la situación cívica de la sociedad. Y les dice: son dueños, pero trátenlos equitativamente, con equidad y con justicia. Bueno, realmente la intención de Pablo no era traer una subversión social, pero sí trajo una revolución espiritual y moral en esta relación. Y la realidad en esto que vino a traer este cambio fue la presencia del Señor en medio de ellos, sabiendo pues, como dice, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y Efesios 6:9 nos dice que tanto el Señor de ellos como tu Señor es el mismo Señor. La presencia de Dios mismo en medio de esta relación fue la que vino a traer ese cambio a final de cuentas. Y la fuerza de las palabras de Pablo radican precisamente en esta declaración: amos, sabed que vosotros también tenéis un amo. ¿Y se acuerdan de los principios del Señor, la regla de oro? Ojo por ojo, diente por diente. Haz con ellos lo que quieras que hagan contigo. Y si tú eres amo y sabes que también dependes de un amo, ¿cómo quieres que te trate tu amo? ¿Cómo tratas tú a tus siervos? El privilegio de la posición social conlleva grandes responsabilidades, como en Mateo 8:9. Vamos a ir a este pasaje para acordarnos de qué se trata. Mateo 8:9. Aquí tenemos la historia de un centurión.
que hizo una declaración, le pidió al Señor que sanara a un siervo. El centurión, ya de entrada vemos que se preocupa por su siervo, ¿no? Por su esclavo o por los que están bajo su autoridad. Y el versículo 9 le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. No porque era el amo, no porque era el patrón, va a hacer lo que él quiere o lo va a tratar con injusticia, sino que lo trata con respeto, entendiendo pues que él también está bajo autoridad. Y hermanos, nadie puede ejercer una autoridad justa si él primero no entiende que debe estar bajo autoridad. Y si no hay, humanamente hablando, una autoridad que esté por encima de él, debe entender y saber que hay una autoridad divina al cual un día va a comparecer. ¿Y quién les concede esto? A la gente, a la ley, a los humanos. Romanos 13:1 nos dice que es Dios mismo el que pone a los gobernantes y concede pues esta autoridad. Romanos 13:1 dice la Escritura, esto dice el Señor: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Dios permitió la esclavitud? Sí, Dios la permitió. De hecho, desde cuando quedaron las 8 personas después del diluvio, ¿verdad?, dio su juicio a una de ellos, a uno de los hijos a través de Noé, de que sería pues servidor de su hermano. Y ya desde ahí empieza el sentido de la esclavitud. Dios la permite y tiene un propósito. Entonces debemos entender ese propósito. ¿A qué les llama a los amos? A que obren con justicia y equidad. Y es lo mínimo que se puede exigir a un amo respecto de su creyente. De su siervo que es creyente. Si el amo es creyente y el siervo es creyente, pues el Señor está en medio de esa relación. Y lo mínimo que se le puede pedir es justicia y equidad. No se le pide que lo deje libre, sino que obre con justicia. Bueno, él obra con justicia cuando el esclavo se porta mal. ¿Los castigaban severamente? Bueno, también obre con justicia cuando él cumpla con los mandamientos y haga conforme las cosas como él les pidió. ¿Y qué le va a dar de remuneración? ¿Dinero? Tal vez no dinero, pero sí cuando menos una casa digna, una comida digna, un trato digno. No que sean iguales socialmente hablando, pero sí pues que haya una equidad en el trato con respeto y con amor. Y eso lo podríamos extender al tiempo de hoy, ¿no es cierto? ¿Hay injusticias en las cuestiones laborales el día de hoy? ¿Y esas injusticias nada más las comete los patrones o también los empleados? Uno u otro, cualquiera de las dos podemos cometer injusticia. No olvidemos que cuando nos contraten en una empresa, prácticamente somos esclavos de ellos durante el tiempo del trabajo. Y no nos encontremos en el trabajo robándole el tiempo al patrón, haciendo otras cosas. Hay que cumplir con las cosas que nos mandan. Y es muy característico, ¿no?, que en los trabajos llegue una persona y te cuestione sobre las cosas de Dios y te pongas a evangelizar. ¿Y las cosas que tienes que hacer en el trabajo? Hay que obrar justamente. Nos contratan por tantas horas, trabajemos pues para el Señor esas horas, para el patrón. Y como patrones también pudiera hacer injusticia, no dar pues la retribución justa al trabajo fiel y correcto del trabajador. Y para terminar, el versículo 1 del capítulo 4 hace una declaración: sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así pues, la razón por la que el amo creyente debe tratar con justicia a sus esclavos es que él también es un esclavo, él también es un siervo. Cuando el amo es un creyente, es un siervo de Dios. Y hay un libro que se lo recomiendo,
de MacArthur llamado el esclavo. Cuando entendemos que como criaturas nos debemos a un Creador y no podemos ser, aunque Cristo nos libera del pecado, como decía ahorita, y de los hombres, de religiosidad y tradicionalismo, y aún de nuestra propia naturaleza, nos debemos a alguien, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Somos siervos o somos esclavos de Él, pues no podemos tener una libertad absoluta, porque somos seres creados, somos criaturas. Nos debemos pues a nuestro Creador. La libertad de Cristo viene siendo la esclavitud de Cristo al mismo tiempo. Nos libera de los hombres, pero somos siervos de Cristo. Cambia la perspectiva de ver las cosas, lo cual nos da pues un nuevo ánimo y un nuevo deseo por servir. Por encima del amo está el amo de amos, el Señor de señores, al que responderá en el día final. Tanto esclavos como amos, creyentes, inconversos, hombres, mujeres, todo ser humano compareceremos ante Dios mismo, ante el gran trono blanco, para el objeto del juicio de la salvación, la condenación, o ante el tribunal de Cristo también, ¿verdad? Donde recibiremos las recompensas. Amén, hermanos. Concluyendo, ¿qué podríamos concluir sobre todo esto? Estar expectantes, estar alerta, despiertos, y que no se nos olvide estos principios de la Escritura, de la retribución y la imparcialidad. No somos mejores que la gente que esté afuera. De hecho, la Escritura declara que somos lo peor, lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. Esforcémonos, porque afuera, hermanos, la verdad, hay muchos hombres y mujeres que moralmente hablando, basados en integridad, honestidad, diligencia, nos avergonzarían a muchos de nosotros. Si vamos a dar testimonio de que Cristo es nuestro Rey y que trabajamos para su gloria y para su honra, debemos esforzarnos cada día, pues, por hacer las cosas como si fueran para Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Señor, nuevamente agradecemos tu gran amor y misericordia. Padre Santo, ayúdanos a estar despiertos cada día, atentos, Señor, a los peligros de este mundo, a las atracciones, a no desviar nuestro camino, a no desviar nuestro pie, Señor, del camino que nos has marcado, camino de obediencia a tu palabra. Líbranos del mal, Señor, guárdanos aún de nuestra propia naturaleza y ayúdanos, Señor, a valorar tu reino más que este mundo, Señor, poniendo por obra tus mandamientos. Perdónanos, Señor, cuando hemos juzgado, cuando hemos sido parciales y hemos condenado al hermano o a las personas, Señor, sabiendo que tú eres el que trae juicio perfecto, justo juicio, y no nosotros. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, y a esperar en ti las recompensas a nuestra obediencia, a tus mandamientos. Y ayúdanos también, Señor, a traer a la luz aquellos pecados que no son ocultos, poder pedir perdón, Señor, y clamar a ti por tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.